richtete und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy buenas tardes, bienvenidos. Nos reencontramos en La Brújula, programa que hacemos en Conclusión TV y que hace ya varios años que hago compartiendo con ustedes, siempre compartiendo con ustedes y con un gran amigo Pablo Javier Dávoli. Lucas, a quien ¿cómo siempre andás? saludo gratamente. ¿Cómo te va? ¿Bien? Reencontrarnos, contentos. Sí, este programa se encomienda, se consagra a la Virgen tres veces admirable de Schoenstatt. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa. Y me gustaría charlar contigo, Pablo, algo que siempre ha pasado, ha circundado, temas sí abordados por nosotros, que han ocupado muchísimas veces nuestras cavilaciones, como tienen que ver los aspectos psicológicos de la guerra, o mejor dicho, la guerra psicológica, que sería algo todavía más profundo y que revestiría un capítulo aparte, que tiene que ver con las guerras psicotrónicas. Tema delicado a la hora de presentarlo así, porque es un tema cuya terminología, desde su comienzo, ha quedado confiscada a ciertas raíces parapsicológicas, así es, que muchas veces la han contaminado con temas difícilmente de ser, susceptibles de ser abordados científicamente de modo serio. Es decir, y fácilmente tergiversable. Exactamente, Claro. Es un tema que cuando uno dice, van a hablar de la psicotrónica, ya están hablando de telepatía, de ufología, y no es en vano que esto pase, porque de hecho la primera vez que se acuñó el término como tal, psicotronía, fue para la década del 50, 1950, cuando Fernand Clerc, que era justamente un parapsicólogo, habló por primera vez de esto de la psicotronía. Hay una cuestión, y que obviamente estabas muy vinculada a la cuestión telepática, a la cuestión de la telequinesis, poder mover con la mente cosas. Fue como en sus inicios se concebía la cuestión psicotrónica, ¿no? Déjame que te diga algo. En la Unión Soviética, o sea, al otro lado del muro, sí, ese paradigma materialista que es común o que era común a ambos lados del muro, pero que del otro lado era dogma, de alguna manera los rescató, los eximió de eso en cuanto a estas posibles tergiversaciones, sí, o a que sonara fantástico, no solo por el secretismo, que desde ya estaba, sino porque les llamaban biofísica. Claro, conforme a ese paradigma materialista, necesariamente tenían que reducirlo a un fenómeno físico, y lo llamaban de esa manera, que no deja de ser también una manera muy ambigua, ¿no? No, yo más que nada hacemos estas aclaraciones preliminares porque nos han pedido, hablen Sí. de las guerras psicotrónicas, han hablado mucho de guerra psicológica, pero no de guerra psicotrónica. Ahora vamos a explicar y definir un poco lo que es, pero claro, es un término que aparece viciado, prima facie, vinculado a todo un espectro de temas que, claro, para muchos difícilmente podrían ser tenidos como serios. Eso hay que aclararlo, ¿no? En 1967 y 1968 se hizo un congreso en Praga internacional donde se hablaba de psicotrónica y directamente era sinónimo de telepatía y de parapsicología. Entonces, claro, todo esto de los mensajes telepáticos, de mente a mente, de cerebro a cerebro, que se comunican sin intermediación, dio lugar a que este término esté asociado a grupos ufológicos, hablar de que seres de otros planetas, etcétera, contra las que tampoco tengo nada. Es decir, no es que... Sí, pero ya no es otro tema. Es otro tema, o sea, excede lo que específicamente relacionado a lo que es la guerra psicotrónica, como lo queremos presentar hoy. Hacemos esta cuestión preliminar como para primero no generar falsas expectativas. No vamos a hablar de ufología, o sea... Yo de joven leía las crónicas de la Tierra de Sitchin o leía a JJ Benítez, pero no es el tema de hoy. Y ahí es para definir bien el objeto. El objeto y el alcance y las fronteras de la temática. Pero digo, es simplemente para eso. Y nos vamos a basar básicamente en cuánto de realidad puede haber en esto de la guerra psicotrónica, que tiene que ver con la posibilidad de generar
impactos, de manera obviamente premeditada, psicofísicos en las personas, el aspecto psicofísico. Hay un artículo que hace tiempo me compartiste vos, Pablo, de un teniente coronel retirado que se llama Timothy Thomas, muy interesante. Primero digamos quién es Timothy Thomas. Es teniente coronel retirado, analista en la Oficina de Estudios Militares Extranjeros, en el fuerte Leavenworth, en Kansas. Prestó servicios para la 82ª División de Paracaidistas del Ejército de Estados Unidos y fue jefe del Departamento de Asuntos Políticos Militares sobre el tema Rusia. O sea, él investigaba la tecnología rusa en la Guerra Fría. O sea, no estamos hablando de un muchacho improvisado sobre la materia, que escribió un artículo que se llama El cerebro no tiene murallas protectoras. Firewalls, claro, sería la palabra, ¿no?, en inglés. Que tiene que ver con estos protectores en los software, ¿no?, para el malware, para claro, los programas infecciosos, para los virus informáticos, ¿no? El cerebro no los tiene. Así se titula el artículo y hace un racondo muy interesante de la temática, explicando su propia experiencia como militar al frente de la oficina de inteligencia a la cual él prestaba servicios, y empieza haciendo todo un trabajo de sensibilización sobre el tema, sobre tópicos de los que no podemos dudar. Por ejemplo, el hecho de que las luces, por ejemplo, estroboscópicas, claro, el tema de los destellos, esto está demostrado, se sabe, pueden generar y despertar episodios epilépticos. Obviamente que la persona tiene que tener cierta condición. Efectivamente. Pero ¿por qué? Propensión. Exactamente. Pero ¿por qué estas luces pueden generar como una facilitación? Sí, o activar un estímulo. Un estímulo para que esto pase. Entonces, él hace un raconto, ¿no?, de ciertas experiencias como militar, ¿no?, y empieza a explicar cómo, a partir de un ejemplar, ¿no?, que él tiene en sus manos de la revista News Report, United States News Report, hizo alusión a ciertas armas mágicas, dice en el artículo, utilizadas en los 90, dice, donde se afirmaba que los científicos están buscando los efectos electromagnéticos y sónicos pertenecientes a las longitudes de onda que pueden afectar el comportamiento humano. Se trata, dice, de distintas metodologías que pueden, y acá define lo que es la guerra psicotrónica, distintas metodologías que pueden alterar los estados psicofísicos, tecnología aplicada que puede inducir, y leo textual, desde una cefalea hasta imprimir voces en una mente blanco del ataque psicotrónico. Es de ciencia ficción, parece, desafortunadamente no lo es. Desafortunadamente no lo es. Pero para ver de qué estamos hablando. Sí, ahí yo una pequeña, si se quiere, aclaración o precisión conceptual, como para ubicar el tema. Viste que nosotros en el curso de psicopolítica que dictamos hace poco, que varios de los seguidores de la brújula nos acompañaron, distinguíamos tres etapas, ¿no? O sea, en la psicología política, o más específicamente la psicopolítica, como acción psicológica estratégica y programada, distinguíamos una etapa en donde, digamos, lo que prevalece es el discurso racional, una segunda etapa en donde, pero es eminentemente psíquica, una segunda etapa en donde se opera a través de, digamos, las tendencias instintivas, las fuerzas instintivas y los sentimientos, las emociones, las pasiones, que ahí sigue siendo predominantemente psíquico, pero una tercera etapa en donde el asalto a la estructura psíquica se produce desde lo orgánico, desde el cuerpo, desde lo biológico. Claro. La psicotrónica está claramente en esta tercera etapa, ¿no? Los ataques los dirige directamente hacia... O sea, sigue siendo psicopolítica porque el objeto de ataque sigue siendo la estructura psíquica y a la postre la personalidad, el estado anímico y el comportamiento. Con tus ideas, con tus sentimientos, pero es a través de lo biológico, es a través del cuerpo, y por eso, entre otras cosas, la utilización, pueden ser drogas alucinógenas, Proyecto MK Ultra, hicimos un programa al respecto hace años atrás, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de dispositivos que trabajan con campos electromagnéticos, con ondas de radio, etcétera. Solamente como apostilla, yo tomé, acá voy a ver si me entiendo mis propios apuntes en esta minúscula libretita, pero hay un documento del año
del año 80, que se llama desde las, o sea, en inglés es desde las operaciones psicológicas a la guerra mental, la psicología de la victoria, del coronel Paul E. Valley se escribe, ¿no? Uh-huh. En donde justamente habla de las ondas de baja frecuencia. No me quiero adelantar, vos ya lo mencionaste. Las ELF. Claro, efectivamente, porque después, te diría mucho más recientemente, se han hecho descubrimientos asombrosos que tienen una aplicación terapéutica, pero ingenuamente lo que muchas veces no se ve es que por un lado está esa ambivalencia. Lo que de pronto puede tener una utilidad terapéutica, más allá de que está en fase experimental, puede ser utilizado también de esta otra manera. Claro, sí. No, efectivamente es así como decís, ¿no? Es decir, este ataque ya directamente a la dimensión orgánica, ¿no? Incluso al ataque a las células neuronales, generar alteraciones. Ver que esto ha sido objeto de investigación para las guerras modernas, no hay absolutamente ninguna duda. Imagínense, no sé, un francotirador que de pronto es víctima de una cefalea, de un mareo inducido. ¿Cómo puede disminuir su precisión? Es decir, que ha habido guerras en este sentido, ¿no? Las batallas por las operaciones de información, se sabe, ¿no? Y respecto al primero de los tres momentos que vos bien delimitabas, ¿no? En la introducción de este tema, Timothy Thomas hace un recorrido que podemos decir va en esa dirección. El primero habla de lo que es las guerras de información, dice, de acuerdo a la directiva S3600, ¿no? De la cual él estuvo obviamente al tanto, justamente por el rol que ejercía en el ejército norteamericano, con fecha 9 de julio de 1996. Estamos hablando de lo que fueron las guerras de la década del 90, sobre todo en el Golfo Pérsico. Expedida por el Departamento de Defensa, dice: la guerra de información se define como una operación de información efectuada durante tiempos de crisis o de conflicto para obtener o promover objetivos específicos y triunfar sobre uno o más adversarios específicos. Esta etapa se trata de acciones tomadas para alterar la información del adversario. Ya hay, y también cita el manual de la campaña 101.5.1 del Ejército de Estados Unidos, que también define la guerra de información y a las operaciones de información como operaciones continuas dentro del ambiente de información militar que capacita, mejora y protege la habilidad de las fuerzas amigas para acopiar, transformar y actuar con base a la información. Dice, esta primera etapa es la guerra por la información. Esto ya se vio en la Segunda Guerra Mundial. Podemos citar dos ejemplos, me parece a mí, ilustrativos, como puede ser el código Enigma, ¿no? Claro. La intervención de Alan Turing para descifrar lo que era la máquina de cifrados alemana, o también lo que era los locutores de claves, los indios navajos por los aliados puestos a ser locutores de clave, porque, o sea, para explicarlo brevemente, el dialecto navajo era un dialecto que casualmente no tiene ninguna raíz en las dos grandes familias o ramas de familias lingüísticas, que ni las lenguas no respondían tiene ni a las familias. Orfandad, exactamente, claro. Ni a las lenguas semíticas ni a las lenguas indoeuropeas. Entonces, con esto evitaban que los más altos lingüistas de la erudición alemana puedan descifrar mensajes transmitidos tan fácilmente en dialecto navajo. Por eso ponían a los indios navajos como locutores de formación clave, ¿no? Y tengo entendido que el código Enigma de los alemanes tenía un basamento, no sé si exclusivo, en el guaraní. No sé efectivamente. Si, o sea que en algún autor lo he leído, eso de las tantas lecturas pero que uno en ha hecho. algún otro aspecto las estrategias coincidían. Claro, es decir, era buscar algo muy diferente. Cómo romper el cifrado enemigo, en este caso, y cómo evitar la ruptura del propio. En ¿no? este caso, justamente, la idea siempre era alejarse de la propia familia lingüística, ¿no? Claro. Pero dice Timothy Thomas. Pero por ahí, fíjate, perdóname, el paradigma utilitario de los estadounidenses, claro, Thomas adhiere, habla de información, pero como bien decís vos, pertenece a la primera etapa, en donde nosotros decimos, sí, desde luego que es información,
son noticias, son versiones y trascendidos, pero también es mucho más profundo, pero siempre operando en el campo de ideas y opiniones, tergiversándolas, que es Gramsci, básicamente eso es Gramsci, Claro, y creo que es el exacto. exponente de esa etapa, ¿no? Exactamente, es un tema que nosotros ya hemos abordado. También hemos, sí. O sea, hacer una operación de sabotaje, infiltrar en las filas enemigas una información falsa, obviamente que hace que la toma de decisiones se supuesto, desvíe. incide. O sea, que implica, recordemos las 3 funciones principales del lenguaje: informativo, ¿no? Expresivo y conativo. El lenguaje hace que las personas hagan cosas con eso. Entonces, cuando vos podés trabajar en una operación de información o de desinformación, alterás la conducta del otro. Claro. O sea, tiene un elemento conductual, pero estamos todo al nivel de Siempre la información. operando en el campo de las ideas, De en las el campo ideas. de la racionalidad. Lo Exactamente. que hay que hacer es, en todo caso, introducir No. una determinada idea que de pronto no se corresponde con la realidad. Exactamente. Pasa que lo de Gramsci era mucho más amplio, Hasta ¿no? aquí, O sea, sí, por supuesto. Y aparte, ya cuando hablamos de operaciones a nivel largo plazo, hablamos de cultura, revolución cultural, que eso ya implica. claro, pero él, por ejemplo, cuando hablaba del vaciamiento del sentido de trascendencia, principalmente operaba en el campo de las ideas. Claro, y cómo había que claro. reformular conceptos para operar ese Efectivamente. vaciamiento. Pero claro, Bueno, hasta en acá fondo no es tenemos, información, en un cierto hasta acá no sentido. tenemos soporte físico, no tenemos impacto, no, a Claro. nivel de lo físico. Dice Timothy Thomas, pero a finales de julio de 1997, este es un artículo del año 98, pero no pierde actualidad, nada de lo que dice, a finales de julio de 1997, ¿no? La preparación, ¿no? de la demostración de factibilidad para las operaciones conjuntas, conocidas como Joint Warrior, en su edición 1997, dice, se convirtió en una feria comercial, lo dice así, en una feria comercial para que compañías privadas, mostraran sus productos con capacidad de infligir daño, en los procesos de información del ser humano. Instrumentos que generaban pequeñas dosis de energía electromagnética que pueden alterar el funcionamiento de las células cerebrales. Acá dice, empezamos a partir de finales de la década del 90, entramos como en una nueva etapa donde ya había ferias de empresas privadas que ofrecían tecnología con la cual se podía someter o generar daño en el cerebro de las personas a través de electromagnetismo. Se convirtió en un objeto de comercio. Increíble lo que dice. Y dice, y esto no es ciencia ficción, Elizabeth Rauscher, que es una física nuclear, directora del Laboratorio de Investigación Tecnológico, ¿no? de San Leandro, en California, llevó adelante investigaciones sobre las famosas, y acá ya sí las nombramos, las ondas ELF, por sus siglas en inglés, que es extremadamente baja frecuencia, que permiten inducir a distancia, dice, desde náuseas o mareos, una simple cefalea, una migraña, como estados, fíjate esto, Pablo, estados de euforia en las personas, agitación, como si te metiera, como si fuera un microondas para la mente. Depende de las ondas, claro. Depende de la frecuencia de onda. Exactamente, dice, hay un abanico desde esto hasta aquello. Porque hasta donde yo investigué, se han utilizado entre 3 y 20 hercios. Claro. Entonces, exactamente, la unidad es el hertz. Claro, de 20 para abajo se considera ELF, pero se ha experimentado tanto en Rusia y previamente en la Unión Soviética como en Estados Unidos e Inglaterra de 3 a 20, por lo menos por la bibliografía con la que uno pudo tomar contacto y las fuentes periodísticas. Y otra cosa, que también vos lo decías recién, también hay una multidireccionalidad de la estrategia, es decir, una policausalidad. También la reacción depende no solo de la onda, sino de un acompañamiento eventualmente con mensajes subliminales, determinados estímulos sonoros o lumínicos, o eventualmente algún tipo de droga. Claro. Pero en definitiva es una suerte es un elemento que se combina con otros para buscar el efecto que se está buscando, ¿no? Valga la redundancia. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, el famoso DARPA, creado en 1958, como consecuencia del lanzamiento del Sputnik soviético, llevó adelante experimentos sobre esta radiación de baja frecuencia
y descubrió que afecta a la actividad eléctrica del cerebro, efectivamente. ¿En qué medida, en qué magnitud? Hay muchísimo material, y acá quiero aclarar a la gente, nosotros no vamos a hacer un compendio de todo. Hay cientos de documentos que han sido, Pablo, recopilados por una organización que nuclea a 400 personas alrededor del mundo, llamada FEDAME, también por sus siglas en inglés, es la Federación contra el Control Mental, que nuclea a muchas personas interesantes. De hecho, justamente ahí, y acá viene a colación esto que decíamos, suena a película de los años 60, ¿no? Suena a una película de ciencia ficción de los 60, increíble. El famoso Andreas Faber-Kaiser, a quien yo tuve que leer porque cuando escribí mi libro sobre Jesucristo, que vos prologaste amablemente, él tiene un libro muy controvertido, en 1976 que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Un libro que tuve que leer. Libro conocido. Un libro, sí, un libro muy controvertido porque da una versión absolutamente alternativa de una figura tan emblemática como nuestro propio Señor Jesucristo, pero que yo leí en función de una investigación que hice y que también es un periodista de esto que estaba también estudiando lo desconocido, ufología y demás, y fue uno de los que promovió la creación de esta Federación contra el Control Mental, ¿no? Pero claro, lo que hace esta federación es nuclear y reclutar y compilar documentos, y muchos documentos oficiales con experimentos sobre personas, sobre seres humanos, para ver el alcance, las capacidades de estas tecnologías aplicadas, qué tipo de efectos producen a corto y a largo plazo. Y efectivamente, desde 1955, cuando el coinventor de la bomba atómica, estamos hablando de Robert Oppenheimer, advirtiera el peligro de la tecnología psicotrónica, porque él lo advirtió y lo hizo en un artículo, habló el problema del electromagnetismo en un discurso titulado Analogy in the Science, the American Psychology. Advirtió la peligrosidad de utilizar esto en la población, incluso en población a nivel escala masiva. Claro. A escala masiva. Y en 1997 también lo cita Timothy Thomas, la revista, una de los documentos que revela el FEDAME, es que la revista Microwave News, se hace eco de un documento del área de investigación de la Fuerza Aérea Norteamericana de enero de 1997, encabezado por el siguiente titular: Batallas del futuro, tecnologías electromagnéticas que pueden volver locos a sus objetivos. Dice, es posible la creación de discursos dentro de la mente humana. O sea, ya hablaban de la posibilidad de instalar, voces fantasmagóricas, de inducir, claro, voces fantasmagóricas, cual esquizofrénico, pero de manera teledirigida, a la distancia y con esta tecnología. Es realmente ¿qué es lo que han la realidad superando la ficción, ¿no? Sí, y es lo que han manifestado. Ahora, uno no puede no estamos en condiciones de decir si realmente ha sido así o no, pero es lo que han manifestado muchos asesinos que, magnicidas. Digamos, claro, que han sido magnicidas. Harvey Lee Oswald. Bueno, famoso tema, digamos, la famosa figura del candidato Manchú, ¿no? Que también ha sido objeto de muchos libros, películas, documentales y películas de ficción, digamos. Bueno, el embajador del miedo, claro, traducida acá como El embajador del miedo, con Denzel Washington. Muy recomendable esa película si les interesa el tema MK Ultra y este tipo de operaciones, ¿no? Claro. Es de Manchurian Candidate, Así es el verdadero nombre, pero acá está traducido como candidato Manchú. El candidato de Manchuria, sí. O candidato de Manchuria. Sí, en realidad, bueno, MK Ultra ya en el programa, digamos, que dedicamos al tema. Jefe O'Brien, claro, Transformation of America. En realidad son operaciones que principalmente utilizaron drogas, en particular psicodélicas. Sí. Es la época en que Hoffman, que trabajaba para el laboratorio Sandoz, vinculados a la familia Warburg, tal cual, principales accionistas. En definitiva, inventa el ácido lisérgico, es una de las que se utilizó, años 50, 60, y esto se desclasifica, y en realidad no es que se desclasifica, hubo un informe de una comisión presidencial de los Estados Unidos del 75. Una comisión investigadora. Claro, que hace un informe y detecta estas actividades, las pone de manifiesto, vinculando no solo a la CIA, sino también al FBI. El documento que yo citaba antes del 80, que no es un libro, sino que es un documento oficial militar,
de las operaciones psicológicas, las PsyOps, a la guerra mental, Mind War, la psicología de la victoria, de Paul Valley. Él ya habla de las, lo decía antes, de las ondas de baja frecuencia, de las ELF, y ahí cuenta, o sea, ahí se puede leer que se admitía que estas ondas, hasta donde se sabía en los 80, podían generar trastornos fisiológicos y desequilibrios emocionales. Y hay un autor en particular que escribió el libro Controlando la mente humana y Los ángeles no tocan el harp. Bueno, son títulos muy de los estadounidenses, ¿no? Sí. Nick Begich, que es titular del Instituto Ley de Tecnología, que entre muchas otras cosas, es un tipo interesante. Él lo que explica es que justamente lo que pasa es que las self generan un fenómeno de sincronización cerebral, es decir, el cerebro asimila e imita las señales que uno imperceptiblemente está recibiendo, propiciando el cambio emocional, porque en definitiva son señales que afectan patrones cerebrales que tienen que ver con el estado anímico, con nuestra vida emocional y que se van amoldando. O sea, fíjate, volvemos un poco para filosofar y llevarlo a nuestra manera de ver el mundo. A ver, fíjate que Dios nos creó en logos y nuestro cerebro, claro, tiende a dialogar con el medio ambiente y adaptarse. Lo que pasa es que acá hay una manipulación artera del medio ambiente para generar un efecto que claramente es inmoral y nocivo, ¿no? Por supuesto. Mira, si uno indaga un poco más, hay novedades más recientes, si bien en el campo de lo que en principio es terapéutico. Lo voy a decir muy rápidamente y en todo caso podemos dejar los links para quienes quieran investigar más, y sería maravilloso que de pronto, si entre nuestros televidentes hay genetistas, médicos, bioquímicos, que esto lo van a saber indagar y van a sacarle jugo mucho más que nosotros, que en este sentido no pertenecemos a esos campos científicos, ¿no? Cosa que dejamos debidamente aclarado. Pero hace poco, el 21 de julio de este año, un sitio que traduce noticias de prensa extranjera, las traduce al castellano, que se llama Tricova, muy interesante, porque siempre va traduciendo noticias muy buenas, por lo menos son interesantes, de medios extranjeros. Publica una nota que se llama InBrain, que en realidad es InBrain Neuroelectronics. InBrain y Merck desarrollarán conjuntamente terapias bioelectrónicas basadas en grafeno, focalizadas en el nervio vago para el tratamiento de enfermedades crónicas graves. Básicamente lo que hace InBrain puntualmente, y es lo que ella va a aportar, es su especialidad, según dice este medio, es generar interfaces neuronales basadas en grafeno y sistemas de neuromodulación inteligente. ¿Cómo operaría esto? Las terapias bioelectrónicas utilizarían pequeños dispositivos implantables que tal vez reciban una onda de frecuencia como para modular externa, ¿no? Eso lo agrego yo como una posibilidad. Claro. Para modular las señales eléctricas que pasan por los nervios del cuerpo para el tratamiento de señales nerviosas que estén alteradas y desreguladas. Y hasta acá, en principio, uno dice, bueno, todo bien, y en todo caso será un tema, insisto, de médicos, de bioquímicos, etcétera, de profesionales y científicos del campo de la salud. De la comunidad científica. Claro, analizar, digamos, cuán útil puede llegar a ser esto. Lo que pasa es que a uno se le ocurre también, y aquí viene, digamos, como el lado de la sombra, que así como de pronto vuelve esta ambivalencia, así como de pronto esto puede ser utilizado con una finalidad positiva, éticamente loable, también puede ser utilizado para el tratamiento de señales nerviosas que no estén alteradas y que sean regulares. Para alterarlas, claro. Esa es una hipótesis que creo que cabe suponer o que cabe lucubrar, ¿no es cierto? Y en el 2016, fíjate vos, The Guardian publicó un artículo, y te decía que esta libretita minúscula tiene la ventaja de que es para el bolsillo. Publicó un artículo en donde hablaba de la proteína magneto, entre comillas, obviamente es un nombre más bien periodístico, que es una proteína creada por ingeniería genética que puede activar grupos específicos. O sea, no cualquier grupo, se puede direccionar a grupos específicos de células nerviosas a la distancia. Se trata de un nuevo método para controlar los circuitos cerebrales asociados con el comportamiento animal complejo, pero desde luego tecnología que eventualmente puede ser aplicada al hombre. Esto fueron investigadores de Estados Unidos, más específicamente del instituto, el laboratorio Ali Guler de la Universidad de Virginia, en la sede de Charlottesville, ciudad conocida por otras razones, hemos dedicado algún otro programa a Charlottesville. Y hay
Da cuenta de de métodos similares. Uno es el optogenético, o mejor dicho, optogenética, que permite activar o desactivar poblaciones de neuronas relacionadas en escalas de milisegundos con pulsos de luz láser, o sea, el láser como un activador o desactivador de poblaciones de neuronas relacionadas entre sí, pero que tengan desde luego una que hayan sido objeto de ingeniería genética como para permitir esta susceptibilidad láser, digamos, hay una esa respuesta. Predisposición genética para que tengan esta permeabilidad. Claro, para que el láser provoque este efecto. Y hay otra que también es preexistente a esta nueva de Charlottesville, quimiogenética, que es un método que utiliza proteínas diseñadas que son activadas por medicamentos de diseño y pueden dirigirse a tipos celulares específicos. En definitiva, lo de Charlottesville, que sería la tercera y es la nueva, esta Magneto, básicamente se trata de sensibilizar ante ondas de radio. Fíjate que vuelve a aparecer. Sensibilizar, es decir, tornar sensibles o susceptibles ante ondas de radio y campos electromagnéticos a las proteínas de células nerviosas que se activan por calor y presión mecánica mediante ingeniería genética, uniendo dichas células a una proteína que almacena hierro, la ferritina, o bien a partículas paramagnéticas inorgánicas. Es decir, se trata de ingenierizar genéticamente o reingenierizar genéticamente determinadas proteínas en células nerviosas, que son las que se activan por calor o presión mecánica, para que sean sensibles a ondas de radio o campos electromagnéticos. Y concretamente el tratamiento de ingeniería genética consistiría en unir esas células que portan esas proteínas a una proteína que almacena hierro, sería la ferritina, o a partículas paramagnéticas inorgánicas. Esto se utilizó en ratones y los utilizaron para estimular la producción. Fíjate, como pueden elegir el tipo o la población celular. Los grupos celulares. Claro. Efectivamente, los utilizaron para estimular la producción de dopamina en campos magnetizados, de manera tal que esos ratones, los que tenían, o eran, digamos, habían sido objeto de esta modificación genética, los que estaban, digamos, magnetizados, por así decirlo, portaban esta proteína magneto, entre comillas, se quedaban muy relajados en el campo magnético porque eso les estimulaba la producción de dopamina y era placentero. Claro. Los alcances que puede tener, las derivaciones que puede tener. Imagínate si esto inhibe la producción de serotonina y generás en una población gente depresiva. No, generás lo que decía Huxley también. Esa es una. Y la otra es que generás lo que decía Huxley, de que por ahí uno se siente a gusto. Sí, claro, se siente a gusto porque en definitiva la dopamina, es la que produce esa sensación de bienestar, de lo placentero. Pero bueno, ahí ya estamos en el campo de la conjetura. Obviamente. Pero una conjetura que tiene bases. Ahí tiene una base. Y bueno, le pedimos disculpas a la gente que hoy vinimos cargados de citas y demás, porque estos temas, para abordarlos con un mínimo de seriedad, tenés que escupir, vomitar, y no voy a ser académico con el término, mucha información textual, porque si no parece que, con total honestidad con el público. No, y aparte porque nosotros no venimos de las ciencias de rigor, como para establecer elucubraciones improvisadas. Totalmente. Entonces, hay documentación a montones, ustedes las pueden investigar y nosotros atamos un poco hoy el discurso a esta cita y estos textos porque hay que venir con mucho material si queremos tener algún tipo de seriedad. El artículo, estoy totalmente de acuerdo, o sea, el tema es sensible, es delicado, es complejo, tiene una sofisticación, digamos, científica, tecnológica. Que además está en permanente cambio y evolución. Totalmente, ¿no? Y como bien decía Lucas, ni él ni yo somos médicos o bioquímicos, ni pertenecemos a ese campo científico. Hablamos con voces autorizadas. Claro, entonces lo que hacemos es citar, porque el artículo de The Guardian es del 24 del 3 del 16 y el que quiera vamos a postearlo, pero si no, el que quiera me lo pide, yo se lo mando. Es muy importante que por ahí alguien de ese campo científico lo analice y nos dé su opinión. Y ahora, si de conjeturas sobre bases sólidas se habla, porque no cualquier tipo de conjetura es una conjetura falsa o una conjetura que se tira así al voleo con cierta liviandad. Ahora, las conjeturas que podemos hacer con esto no solamente es las implicancias que puede tener, ¿no? Estimular la dopamina, inhibir la serotonina, o sea, generar cambios anímicos, tener una población eufórica, una población, supongamos, depresiva. Las derivaciones son muchísimas, aplacada, ¿no? Hiperactiva, son muchísimas esas elucubraciones. Ahora, así como vos tiraste como al pasar, pero me pareció magistral, esto de decir los desvaríos, las declaraciones incongruentes de grandes magnicidas de la historia, que podrían haber estado bajo los efectos de algún
no sé, algún elemento psicoactivo, ya sea alguna droga, algún estupefaciente o algún tipo de radiación o una combinación de ambas. Combinación. También podemos pensar la utilización en la historia de la psiquiatría punitiva, de personas que han manejado información sensible. Estaba pensando en James Forrestal, por ejemplo, que fue psiquiatrizado. ¿Cuántos suicidados hay en Estados Unidos, tipos importantes? ¿Por qué no pensar que personas que tenían información muy sensible, políticamente incorrecta, no hayan sido sometidos a algún tipo de estas guerras antes de encarcelarlos y aparecer, digamos, y suicidarlos en situaciones... El caso de Forrestal en situaciones, ese es un emblemático. Pero ¿no? hay varios en el hospital Bethesda, que es de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Exacto. Sí, han pasado casos, sí, emblemáticos. Como Bueno, decimos. en el anexo sobre psiquiatría punitiva del libro La Guerra Invisible, yo cito una serie de casos de muchas personas que han sido psiquiatrizadas llamativamente a consecuencia de lo que decían, ¿no? O a posteriori de haber hecho declaraciones sumamente rimbombantes, no en dirección de lo que los intereses globalistas querían, claro, digamos. efectivamente. Entonces, ¿por qué no pensar que este tipo de tecnología o este tipo de guerra psicotrónica no se haya aplicado también con ellos? Entonces, al momento de aplicar la psiquiatría punitiva, no haya sido con algún atisbo de verdad, desvariando, qué sé yo. Estoy hablando de muchísimos miembros que habían alcanzado la palestra, el conocimiento, el reconocimiento público, y que de pronto cayeron presos de algún tipo de desvarío llamativo y que terminaron suicidados en dudosas circunstancias, o poco esclarecidas circunstancias. Sí, es cierto. El tema de Pound, por ejemplo. Pound, el poeta. El poeta. El poeta, ¿no? Que denunciaba la usura. ¿no? Sí, que de pronto empezó a hablar bien de Mussolini, por ejemplo. ¿No? Un tipo. Sí. Lúcido, Paulo lo sometieron a sí. flagelos muy grandes. O sea, lo sometieron a vejámenes públicos, y eran puramente vejámenes, o sea, digamos, no tenían un sentido claramente punitivo y, digamos, pero censurante. Pero también es verdad que fue psiquiatrizado, por así decir. Sí. Mirá, vos sabés que el tema de las ondas de frecuencia, de baja frecuencia, adquiere, vos hablabas de lo masivo, ya no solo lo dirigido contra una persona en particular, individualizado, sino con un objetivo masivo, un blanco masivo. Ahí, y esto lo cita el autor que yo mencionaba antes, que es Begich, en definitiva, ahí lo de HAARP, que es un tema que merecería, digamos, un programa aparte. Estas antenas instaladas en Alaska, originalmente por la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Muchos hablan de que, tiene la capacidad de generar determinados fenómenos climáticos y una suerte de manipulación climática, que claro, cuando uno lo escucha, la primera vez que lo escucha suena a ficción. Y hoy sabemos que desafortunadamente no es tan ficticio como a primera vista pueda parecer. Pero la otra utilización que tiene HAARP es justamente esto de dar como puñetazos con ondas de alta frecuencia a la ionosfera. La ionosfera vibra y devuelve ondas de muy baja frecuencia. De manera tal de que ahí sí, si el efecto podría ser de afectación física, fisiológica más específicamente, o de alteración emocional, ahí sí esta tecnología adquiriría la capacidad de perturbar y de perjudicar a grandes grupos poblacionales al mismo tiempo, a varios y grandes grupos poblacionales al mismo tiempo, porque en definitiva se utilizaría a la ionosfera como una suerte de megatransmisor, de mega antena, que convierte corriente alterna en corriente continua y ondas de alta frecuencia en ondas de baja frecuencia. Bueno, hay un periodista norteamericano, Edward Thomas, que investigó en su momento el fenómeno de los chemical trailers, los chemtrails, que los vinculaba a ciertos aviones que liberaban limaduras de aluminio para que queden suspendidas en la ionosfera para facilitar el rebote de las ondas en la ionosfera, ¿no? Yo te digo a partir la verdad, de ciertos metales suspendidos en esa capa, ¿no?, de la atmósfera, ¿no? Eso también es un tema para profundizar. Sí. O sea, Nosotros también nunca hablamos del HAARP como tal, pero sí quiero recordarles a la gente que nos mira que hablamos en un momento de la operación Haudegen, la operación estocada, que llamativamente tenía que ver con bases puestas por los alemanes en una isla noruega,
una base de operaciones previo a lo que fue el asalto de las Ardenas, la batalla de las Ardenas en Bélgica, Sí, que fue la última ofensiva en el frente occidental de los alemanes antes de periclitar en la guerra, pero que generó unas condiciones climáticas muy llamativas que combinaban neblina, cosa que no se da frecuentemente, que combinaba un clima de niebla y nieve que permitía que la Fuerza Aérea Aliada quedara absolutamente inutilizada, que era la que se dedicaba a bombardear los centros de abastecimiento, la superioridad aérea y que ya tenía una superioridad bélica notoria para ese momento de la guerra. Pero bueno, pero es interesante saber que, si bien no hablamos nunca del HARP, sí hablamos de una operación específica que estaría muy relacionada. Sí, Operación Haudegen. Haudegen, sí, operación estocada. Sí, es más, vos tenés un artículo escrito. Exactamente, que lo pueden compartir, está creo que en tu página web. No, está en la página web de Ateneo Cruz del Sur. Ateneo. De Ateneo Cruz del Sur, y me parece que, no sé si aparece en tu página. También, no está también en el Gibelino. en mi blog, el Gibelino, si quieren también ahí lo pueden ver. No, decía una aclaración por las dudas, porque no sé si lo dije correctamente. Al vibrar la ionosfera, esa vibración ionosférica genera una transformación de corriente continua en corriente alterna. Me parece, quiero dejarlo bien aclarado por las dudas. Bien. Y también una transformación de esas ondas de alta frecuencia que impactan, las devuelve la ionosfera como ondas de baja frecuencia, al menos según explica el autor que citábamos antes, Berlich. Pero si yo hice un raconto también de lo que pasaba en la época de la Unión Soviética, porque fíjate que ya en el año 1922, o sea, tempranamente, cuando se crea la Unión Soviética. En definitiva sí, porque el régimen bolchevique, la revolución del 17 hasta que se consolidó, en efecto. Efectivamente, se nombra como nuevo director del Instituto de Investigación Cerebral, que era preexistente de la Universidad de Leningrado, un célebre neurólogo, Bekhterev, que hizo 900 experimentos con humanos y ya había hecho más de 10.000 experimentos con animales amaestrados. Y él lo que investigaba justamente era, por un lado, la sugestión telepsíquica, y engancha con lo que decís vos. O sea, si bien en un paradigma materialista, en donde la mente y la psique era reductible al cerebro, en la concepción de ellos, y por eso no sorprende que el ataque, en definitiva, a la personalidad y el comportamiento venga del lado... Muy pavloviano. Claro, tal cual, venga del lado del cuerpo, o por ese wing, digamos. Pero él comienza con estos experimentos, y como bien decías vos, el primer objeto de estudio es la telepatía, buscando, digamos, una manera de corroborar si este fenómeno existía o no, y de encontrarle, desde luego, una causa física. En la década del 30, un pequeño raconto, el doctor Alexander Gurevich dice, más allá de que no hay corroboración al respecto, pero dice e informa a Stalin que había descubierto las partículas psi, que supuestamente provenían de una división celular, eran partículas muy pequeñas, que eran las que justificaban la existencia de este fenómeno conocido como telepatía, pero también podían justificar la telequinesis. Claro. Esto sigue con abundante dinero estatal y apoyo de recursos estatal. Fíjate que acá estamos en la época de Stalin todavía. Bueno, ya Stalin muere a fines de los 50 en un intento de captar esas famosas partículas psi. Trabajan con un detector de fotones y descubren que efectivamente un psíquico, o sea, con varios psíquicos en realidad, cuando intentaban trabajar se podía observar una radiación ultravioleta que cuando el cerebro estaba en reposo de estos psíquicos, no se podía advertir. Claro. Para 1966 y 1969 se crean los primeros dispositivos tecnotrónicos. Fíjate que los soviéticos incluso llegaron a intentar hacer comunicaciones telepáticas con sus astronautas. Claro. O sea, bueno, paulatinamente todo esto empezó a caer bajo el paraguas de la KGB, y en el 74 finalmente todo queda monopolizado por la KGB, y si bien había varios laboratorios, el principal era el Departamento Especial 8, que era más conocido como Instituto de Automatización y Electrometría, que estaba ubicado, tenía sede central en Akademgodorok, pero que figuraban los mapas, ¿no? Mientras tanto, en Leningrado, también bajo la dirección de la KGB, en un experimento dirigido por Gennady Sergeyev, la partícula superluminosa logra detectarse, esa famosa partícula superluminosa que no sabemos si es la partícula psi de la que se hablaba
en los años 30, de la que hablaba Gurvich en los años 30. En 1977 se da la famosa detención del periodista de Los Angeles Times, Robert Todd, que lo detiene la KGB y tiene que intervenir el presidente Carter, estaba fuera de los Estados Unidos, justamente porque él estaba investigando este tema y costó recuperarlo al tipo. Lo tenía la KGB, obviamente vuelve calladito la boca y sin papeles. Eso fue en el 77, un famoso incidente. Pero, y ahora voy a lo más importante, hay una investigadora de todos estos temas que participó, no es que es una investigadora tipo periodista posterior, sino que participó de estos trabajos de laboratorio más reciente, rusa, Larisa Vilenskaya con B corta, que dice textualmente, cito, el gobierno ofrecía toda clase de ayudas para que intentáramos averiguar cómo funcionaban los fenómenos psíquicos, estos fenómenos que en realidad sería, en cierto sentido, paranormales, aunque no necesariamente o no todo. Pero la finalidad última acabó siendo desviada al control de la mente. O sea, lo que empezó, como bien decías vos al principio del programa, también en la Unión Soviética, como un intento de explicar y manipular la telepatía y la telequinesis, que eso sí pertenece al campo de lo que se suele llamar parapsicológico o paranormal, termina siendo en definitiva técnica de acción psicológica para control de la mente. Y acá se destaca el Instituto de Estudios sobre Transmisión de la Información de Moscú, que estaba a cargo de Solomon Gellerstein, que él justamente habla abiertamente de que todo esto derivó en armas mentales. O sea, lisa y llanamente esto dio lugar a armas psicotrónicas. O sea, todo terminó derivando en eso. Estos dispositivos psicotrónicos se conectan a redes de comunicación cualquiera. Telefonía, radio, electricidad, todo lo que de alguna manera implique circuito y pueda implicar la propagación de ondas, de algún tipo de onda. Y ahora aparece lo que coincide con lo que vos bien relatabas, que se ha detectado en Estados Unidos y en países de Europa Occidental. Esto pasó sobre todo en barrios periféricos, ya mucho más acá, años 80, en los barrios periféricos de San Petersburgo. Y en los 90, malestar crónico sin causa concreta, y además dolores de cabeza, vértigo, hinchazón de la cabeza, descontrol de manos, o sea, un problema psicomotriz grave, dolor en general, arritmias cardíacas. Y algo a destacar es que varios pioneros científicos que trabajaron en estos dispositivos tecnotrónicos fueron sus primeras víctimas. Por eso, hay un psiquiatra, Igor Popovich Smirnov, bueno, tiene un nombre muy ruso, Smirnov. No, y aparte justo la marca de una famosa marca de vodka, de la Academia de Ciencias rusa, mucho más cercana al tiempo, que denuncia el uso desde hace muchos años de estas tecnologías en su país y después la denunció en Estados Unidos, porque lo llaman por el incidente de Waco. ¿Te acordás el incidente de David Koresh en Waco en el 93, que termina todo mal? 1993. En el 93. Bueno, a él lo convocan, él trabaja con la subliminalidad y con ciertas señales que no necesariamente tienen un mensaje lingüístico, pero sí son señales de baja frecuencia, y él aconsejó trabajar de una manera, básicamente con mensajes subliminales que intentaran calmar, que intentaran aplacar, y por los medios periodísticos y lo que sabemos, se trabajó exactamente a la inversa. A él, de hecho, no terminó el trabajo, se fue, y cuando estaba llegando a Rusia, se entera del desastre que se había provocado, ¿no? Terminan todos, terminan las fuerzas... Alterado, ¿no? Sí, no, pero aparte terminan suicidándose las personas que estaban... Sí, alterados psicológicamente, algunos suicidados, ¿no? Efectivamente, y fíjate, termino con esto, que Smirnov lo que plantea, él dice que con una colega de él vio cómo justamente ella empezó a experimentar todos estos síntomas hasta terminar falleciendo, ¿no? O sea, y en el mismo orden, siempre se repite, digamos, el mismo proceso. Arranca con hinchazón de cabeza, por cierta debilidad, cierto dolor, sigue con vértigo, descontrol de manos, desorientación, pérdida de la conciencia, muerte. Hay como un ciclo, ¿no? que se cumple. Efectivamente. Ahora, Pablo, ¿alguna conclusión que quiero ir haciendo? Porque aparte tenemos el tiempo que hoy acá Facundo nos va a matar. Acá él Facundo se ríe, pero nos va a matar. Se ríe, pero Facundo va a apagar las cámaras y nos va a dejar hablando, ¿viste? No, acá hay una cosa que como conclusión, digamos, como epílogo de todo esto, investigaciones sobre el tema ha habido. Es decir, esto no es una temática que solamente se puede lucubrar o que sobrevuela la fantasía de algunas páginas, algunos blogs,
conspiranoicos sobre esoterismo y fenómenos paranormales. Es decir, hay investigaciones muy documentadas en esa dirección. Después podemos discutir los alcances, podemos cuestionar si ciertos episodios de la historia están o no vinculados más o menos directamente con las investigaciones científicas que ha habido, pero que ha habido presupuesto, de que las grandes potencias, sobre todo en términos de Guerra Fría, hablando de las las dos grandes megapotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que han direccionado y han destinado montones de recursos a investigar y proliferar investigaciones que van en esa dirección, yo creo que no hay ninguna duda. Por lo tanto, no es caprichoso suponer, ¿no?, que cierta tecnología hoy en manos privadas o que algunas líneas de investigación en manos de los servicios secretos sigan estando y se sigan aplicando. De hecho, fíjate que por ahí tienen una salida terapéutica, pero evidentemente son megacorporaciones. Es lo que decimos siempre, Pablo, la tecnología per se nunca es mala. Siempre es un instrumento. La intencionalidad volitiva aviesa o benevolente trasciende a la tecnología en sí, pero la tecnología existe. De la manera o cómo se la aplica depende, ¿no?, del contenido moral de aquel que está al frente de esta investigación. ¿Cómo lo instrumentás? En un hombre, hoy tenemos un hombre posmoderno, deshumanizado, cosificado, y no nos extraña que se estén haciendo, no quiero terminar con la cuota filosófica del día, pero no me extraña que lamentablemente hoy se estén llevando adelante experimentos con humanos a escala planetaria, con el fin de ver si se puede aplicar o no proyectos telepáticos o telequinésicos. Mirá, te digo una cosa que cuentan, o meramente provocar algún malestar psíquico a las líneas enemigas de un ejército adverso. La reseña que hice recién, no totalmente. La reseña que hice recién de la evolución de este tema en la Unión Soviética, y bueno, y apenas ya extinta la Unión Soviética. Y todo lo que queda fuera de que no vamos a poder decir, ¿no? La hice, bueno, digamos, con alguna audacia, porque fue muy apretada, tomando datos de dos autores españoles, Miguel Pedrero y José Lesta. Pero más allá de eso, fíjate vos, estos autores lo que cuentan es que en la Unión Soviética se llegó a hacer este tipo de experimentos, o mejor dicho, en estos proyectos, un experimento que se hacía era, según estos dos autores, darle electroshocks a bebés recién nacidos que estaban separados de su mamá, mientras medían las ondas cerebrales de la mamá, a ver si, pese a no saber que a su bebé le estaban haciendo esto, había algún tipo de conexión que le permitía o le generara algún tipo de reacción. Claro. Más allá de que estos autores no dicen dónde está documentado, los autores me parece son autores que conocen el tema porque abundan en datos. Pero bueno, más allá de que no abundan en este tema puntual, no cuentan qué resultados hay ni nada, lo quería mencionar para decir esto. Hay que ser bueno, eso desde ya, eso no se discutió, creo que lo tenemos en claro. Lo tenemos en claro nosotros y los seguidores de La Brújula. Hay que ser bueno. Hay mucha gente buena en el mundo, pero también hay mucha gente que, mira, más vale perderlos que encontrarlos. Fíjate el nivel de sadismo de esto. Sí, o sea, obvio. Entonces, si en esto no hay que ser ingenuo, eso quería decir. No hay que ser ingenuo. Claro. Yo agregaría algo más y terminamos. No hay que ser... Hay que ser bueno, pero además hay que ser prudente, no hay que violentar a la naturaleza. El gran problema del mundo moderno es que está siempre caminando en la cornisa y tratando de llevar a la naturaleza más allá de sus posibilidades. Está tratando de forzar las potencialidades del hombre y no aceptarlo como es, ¿no? Como una caja misteriosa. Aparte, mira, una hermosa caja llena de misterios. Siempre tratando de ir más allá, ¿no? Me parece que hay un montón de reflexiones para hacer, pero fíjate, el tema es... ahora en el concepto de cambio, para nosotros el cambio que es, somos muy aristotélicos en esto, pero es de sentido común, el grueso de la gente lo es pasar de la potencia al acto, es mejorar, es ser, bueno, como el mandato evangélico, sed perfectos como el Padre es perfecto, o el mandato de Dios creador, perfeccionar la naturaleza, o sea, pero es perfeccionar a partir de lo que en potencia está, de lo que en potencia existe, y está esperando ser desplegado. Para esta gente el cambio es justamente, ellos parten de una idea satanizada del hombre, del mundo, etcétera, depreciada, totalmente, y el cambio consiste en la sustitución. Por eso en el fondo mezclan la ciencia con la utopía más afiebrada, y sus sueños son pesadillas. El otro día escuchaba, para nosotros el hombre que es unión sustancial de cuerpo y alma,
hijo directo del creador, portador de una dignidad inviolable. Imagen y semejanza. Imagen y semejanza de Dios. Harari dice en una conferencia que somos animales hackeables. Y hackeables con una tecnología que solamente poseen biológica, básicamente ingeniería genética, no solo dentro de lo biológico, e informática que poseen algunos y que la utilizan para sus propios intereses mezquinos. Harari que dice, somos animales hackeables. Es terrible eso. Deleznable. Yo lo que recomiendo muy brevemente, mira, hay muchas cosas que nos quedó el tema de la Primera Guerra del Golfo, esa extraña rendición masiva y las especulaciones que hay al respecto, pero para cerrar algunas palabras, todo esto puede tener alguna posibilidad de imponerse, primero por nuestra falta de aviso al respecto y por una ingenuidad que a esta altura ya se vuelve inexcusable, y después porque en gran medida el hombre posmoderno, como bien adelantabas, está depreciado. Creo que tenemos que mejorar en el conócete a ti mismo, en la autoconciencia, en una suerte de asepsia física, mental y espiritual, descontaminarnos, trabajar el autodominio, la andreia, la soprocine de los griegos, es decir, la generación de hábitos virtuosos, libres y conscientes, estar alertas y desintoxicarse, y desde ya juntarse, aliarse con aquellos que, en definitiva, de buena fe están buscando hacer un mundo mejor, están buscando el bien, la verdad y la belleza. Esa es la base de cualquier antídoto. Sin esto creo que ningún antídoto te puede rescatar de una mala instrumentación de estas armas o de estos equipos tecnológicos tan sofisticados. Que así sea, que te escuche la gente que está mirando. Sí, espero que sea para bien. Lucas. Gracias, Pablo. Nos vemos la próxima entrega. Chau, hasta luego. Chau. Und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.